inútil por no saber qué hacer. Bueno, son las 7 de la mañana con 27 minutos y pongan mucha atención a lo siguiente porque a partir de este 1 de abril se abre el plazo para realizar la operación Renta 2014 y las autoridades han hecho ya un llamado a preferir la modalidad electrónica. Además, el Servicio de Impuestos Internos anunció una revisión exhaustiva de todas las declaraciones debido a que más de 100 contribuyentes fueron acusados de entregar datos falsos. Se espera que la operación Renta 2014 llegue a más de 3 millones de declaraciones y la novedad será la rebaja de los impuestos a más de 500.000 personas por gastos en educación. Las primeras devoluciones de impuestos se van a realizar a partir del 13 de mayo y serán para quienes soliciten el depósito de estos en alguna cuenta bancaria. Bueno, para conocer más en detalle respecto de esta operación Renta 2014 nos acompaña aquí en el estudio el Tesorero General de la República, Nancy Loret. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos Hola, días. muy buenos días, Mauricio. Bueno, lo primero, novedades de este año. Una de ellas ya veíamos la posibilidad de descontar, por ejemplo, gastos en educación. ¿Cómo se hace? Sí, bueno, ahora el servicio tiene bastante automatizada esa parte. Entonces, igual que todos los años, los contribuyentes acceden al Servicio de Impuestos Internos y sale la declaración prehecha. Y en esa declaración prehecha ya viene toda la información pertinente para aquellas personas que puedan deducir los gastos de educación. Es decir, va a estar considerado ahí. Sí, pero puntualmente, ¿cómo, o sea, para quienes desconocen todavía el tema, ¿qué gasto en educación uno puede descontar si es que no aparece en forma automática? Tiene que cumplir con los requisitos primero. O sea, si no le aparece, es muy probable que no cumpla con algún requisito que tiene que ver con un umbral de renta máximo. Anda aproximadamente cerca de 1.200.000 pesos la renta del hogar, sumando la renta de la madre y del padre. Entonces, si están debajo de eso y ambos además están en el tramo que pagan impuestos, el Servicio de Impuestos Internos va a cotejar la información y les va a presentar el nivel de gasto que pueden deducir de sus impuestos y va a estar ajustado en el impuesto que tienen que pagar. Esta rebaja es de hasta 102.562 pesos. Por hijo. Por hijo. Sí. Y es gradual, es decir, no todos van a tener ese monto, va a depender de, obviamente, la renta que tenga a nivel familiar, también los gastos en los colegios. Claro, y depende. El gasto de los colegios es un dato un poco aparte, porque es un máximo. Si es que estoy en un colegio que tiene menos es bastante baja la cifra, porque es anual. Por lo tanto, debe ser un colegio que tuviera un gasto bastante módico. Y lo otro que es que lo máximo que puede tener como reducción los padres es el impuesto que están pagando. Entonces también, si pagan menos de 300.000 pesos en conjunto y teniendo 3 hijos, quedarían prácticamente en cero. Si tienen menos que eso y tienen los mismos 3 hijos, se les va a hacer la deducción hasta el monto del impuesto que están pagando. Esta mañana se presenta por parte de la propia Presidenta de la República lo que es la reforma tributaria. Lo que se vaya a comenzar a discutir a partir de hoy corre para la operación Renta del próximo año, ¿no? Sí, todo esto va a correr para la operación Renta de abril del 2015, es decir, sobre los ingresos tributarios del año 2014. Igual que la vez anterior, cuando la administración Piñera hizo una reforma, también corrió a partir del periodo siguiente. Si hay cambios que involucren algún beneficio, probablemente estos solamente van a percibirse por la mitad del año, como pasó la vez anterior con los gastos de educación. Recuerden que no se hizo todo el beneficio porque se aprobó la ley con bastante retraso y eso involucró solamente una cantidad de meses, no todo el año escolar. Normalmente se relaciona la declaración de renta con los trabajadores dependientes. ¿Qué pasa o si había modificaciones en relación a los trabajadores independientes que están cotizando? A ver, yo lo plantearía al revés, porque los trabajadores independientes siempre hacen la declaración renta porque ellos tienen ingresos por honorario, entonces siempre tienen la opción de recuperar parte de los impuestos que habían pagado. Este año los trabajadores dependientes, que tienen un solo empleador, que generalmente están exentos de la obligación de hacer la declaración del global complementario, este año les conviene hacerla si es que en el transcurso del año obtuvieron algunos bonos especiales, que pueden ser bonos de producción, bonos de negociación colectiva, etcétera, que en algún mes del año 2013 les elevó sustantivamente su tasa marginal. Por ejemplo, un trabajador que anda en el tramo del 15%, más o menos, y en algún mes le liquida un bono de negociación colectiva, un par de millones, 2 o 3 millones, en ese mes va a tener una tasa marginal que se va a acercar al 30%. Pero si después lo ve en el contexto del año y promedia, va a quedar muy cerca del 15%. Entonces le van a devolver una parte de los impuestos que pagó en el mes donde tuvo sus ingresos abultados. Perfecto. Y quienes no han tenido esas modificaciones y son trabajadores dependientes, entonces no tienen la obligación de hacer esta declaración. No tienen la obligación y no van a tener ningún beneficio, porque lo que les va a dar anual con respecto a lo que pagaron todos los meses va a ser más o menos lo mismo. En los últimos 2 años hemos conocido lo que se llamó el caso Johnsons, ¿no? La condonación de multas e intereses a la empresa Johnsons por 125 millones de dólares. ¿Ese tipo de condonaciones siguen existiendo?
A ver, esa tuvo connotación pública porque fue como fuera de la norma. Hay un proceso de condonación habitual que aplica tanto el Servicio de Impuestos Internos como la Tesorería. Y hay un protocolo que es accesible a todos los contribuyentes que desean regularizar sus deudas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Tesorería, si todo ese beneficio está asociado a acceder a un convenio de pago, es decir, yo puedo prorratear mi deuda pendiente hasta en 36 cuotas. Y si accedo a eso, tengo una cierta condonación de las multas y los intereses. Es que el capital y el reajuste del capital nunca se condona. Claro, no se condona la deuda tributaria, sino que multas e intereses. Pero parece justo para quienes pagamos los impuestos año tras año de que hay algunos frescos realmente que dejan de pagar y que más encima después dicen, bueno, ¿sabe que si quiere que le pague, condóneme multas e intereses? Bueno, el caso de Johnson está en estudio y lo otro al fisco lo que le interesa es que los contribuyentes cumplan su obligación tributaria. Entonces se les condona una parte de las multas y los intereses y se les obliga a pagar todo el capital reajustado. En ese sentido no se les está evitando ningún pago. Y siguen pagando una proporción de las multas e intereses. Si uno paga al contado toda la deuda, tiene un mayor nivel de condonación que puede ser relativamente sustantivo. Pero esa es una opción que está abierta a todos los contribuyentes y es un protocolo totalmente transparente y público. La situación de Johnson fue un poco distinta. Bueno, ya hay un proceso de investigación que está llevando adelante el Servicio de Impuestos Internos. Hay este año, por lo menos, el Servicio de Impuestos Internos lo anuncia en su propia página, ¿no? Una revisión más exhaustiva. ¿Eso tiene relación con situaciones que han ocurrido en años anteriores? ¿De qué manera en concreto se va a efectuar? A ver, el Servicio de Impuestos Internos tiene un protocolo informático bastante intenso. Más o menos cada declaración puede tener hasta entre 100 y 250 chequeos. El chequeo significa comparar distintas fuentes de información y por lo tanto todo lo que llegó al Servicio de Impuestos Internos como declaración jurada para cada contribuyente es llevado a una plataforma en la cual se conversan todos esos datos. Y algunos contribuyentes en ese periodo en que el Servicio de Impuestos Internos hace la declaración prehecha, hay alguna información que no ha llegado en fecha del 31 de marzo o que fue ingresada con posterioridad. Entonces los contribuyentes tienen que tener presente que aunque esa información no haya ingresado, no quiere decir que el Servicio de Impuestos Internos no la va a tomar en cuenta. Claro. ¿Sí? Entonces tienen que ser muy cautos y por eso el servicio llama a declarar todos los ingresos, incluso aquellos que no estén en la declaración prehecha. Y finalmente, para aquellos que piden devolución de impuestos, la primera fecha tope para recibir esa devolución lo antes posible es el 17 de abril. Se hace la declaración antes del 17 de abril, va a tener su cheque, o en este caso no estamos promocionando el cheque, estamos promocionando el hijo depósito, porque obtendrían su depósito en cuenta corriente antes del 13 de mayo. Eso es lo más rápido. Muchísimas Eso gracias. es lo más rápido. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Bien, nos vamos rápidamente a una pausa en 24 horas y ya estamos de regreso con más noticias. No se vayan.